Esas situaciones jóvenes y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Nos decía el ejercicio. Desde lo alto de un edificio se lanza una piedra con una velocidad inicial 12i. Determinar a los 5 segundos aceleración, determinar la posición del cuerpo, la distancia recorrida horizontal y verticalmente, la velocidad de la partícula, la aceleración tangencial y centrípeta. ¿Ya? Entonces, aquí habíamos dicho que literal A nos dice aceleración, ¿sí? Y la aceleración en este caso es la misma que la gravedad, ¿sí? La misma que la gravedad. Entonces, la gravedad vale menos 9,81 J metros sobre segundos al cuadrado. Y ya estaba resuelto el primer literal. El primero ha estado facilito. ¿Ya? Vamos con el segundo. El segundo literal, literal B, nos dice la posición del cuerpo. Vamos a las diapositivas, ahí están las fórmulas. Posición, yo les había dicho que vamos a escribir con R, ¿sí? Entonces, la posición del cuerpo como vector es posición inicial, R sub 0, más velocidad inicial por T, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Listo. ¿No es cierto? Aquí me falta ponerle esto como vector y como vector aquí. Ya, listo. Ahora, posición inicial, nosotros aquí vamos a esta posición inicial se va a volver 0. ¿Ya? La posición inicial va a ser 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda la velocidad inicial por el tiempo por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Todos estos datos tenemos? Sí, los tenemos. Todos estos datos nosotros sí tenemos. Entonces, la posición será igual. ¿Cuánto valía la velocidad inicial? Dice, Dime. la posición es inicial siempre va a ser cero. Sí, sí, asumamos que la posición inicial va a ser 0. No siempre se va a dar eso. Sí, no siempre se da eso. Pero en la mayoría de casos que nosotros estamos viendo, sí se va a asumir eso. Sí, se asume que la posición inicial es 0. Solo cuando te diga como dato la posición inicial está dada en tal punto, con respecto a tal, ahí cambia. Pero por lo general la posición inicial nosotros tomamos como 0 porque es el punto de partida que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, como la posición inicial es el punto de partida del objeto, lo vamos a poner como 0, siempre. ¿Sí? Siempre, en estos casos me refiero, ¿no? Siempre en estos casos ponemos como 0. ¿Ya? Ahora, velocidad inicial, ¿cuánto era? 12. A ver, ya me oh, ¿qué hice? Aquí este es 12
12J, 12I, ¿no es cierto? Ya, velocidad inicial es 12I por el tiempo que nos decía 5 segundos. Sí, por el tiempo que nos decía 5 segundos más un medio de la gravedad, que es menos 9,81, menos 9,81, y por el tiempo al cuadrado, que ahora es 5 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto da esta posición entonces? Aquí me estoy olvidando el vector posición de la gravedad es J. Ya. ¿Cuánto nos da entonces el vector posición? Veamos, 12 por 5. 60. Fíjese que aquí me dice 60. Aquí, ¿por qué les puse las componentes? Porque aquí me dice 60 y va a ser en I, ¿no es cierto? Porque aquí yo solamente tenía I. 60 I. Y en el otro lado tengo un medio por menos 9,81 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me dio? Un medio por 9,81 por 5 al cuadrado. Menos 122,62 J. Menos 122,62 en J. ¿Sí? En J. La posición se mide ¿en qué se mide la posición? Metros. Metros, correcto. Metros. ¿Ya? Y ya está bien. Sencillito encontrar la posición, el vector posición. Sencillito encontrar el vector posición a los 5 segundos. ¿Ya? Entonces ha sido 60i menos 122,62 J metros. El literal C nos decía algo. A ver, el literal C nos dice encontrar delta X y delta Y, o la distancia que recorrió en X y la distancia que recorrió en Y en, en estos 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer el literal C. El literal C también es sencillito. Me pide delta X y delta Y. Si yo ya tengo un vector posición, si yo ya tengo un vector posición que me dice esta piedrita al momento de ser lanzada y a los 5 segundos recorrió 60 y metros y menos 122 J metros, ¿cuál será la distancia que recorrió en X? ¿Quién me dice? ¿Cuál será la distancia que recorrió en X? Si yo ya tengo que el vector posición es 60i menos 122j.
¿Cuánto recorrió en X? 60, correcto, 60. Entonces, lo que recorrió en X es 60 metros. Y ya está. Con esta premisa, ¿cuánto recorrió en Y? Menos 122,62. Correcto, menos 122,62. ¿Qué? Metros, ¿no es cierto? Menos 122,62 metros. Y ya está. Fíjense, así de sencillito se resuelve. Solamente tenemos que estar un poquito atentos a lo que nos está dando, ¿no es cierto? Los datos que nos está dando. Entonces, distancia recorrida en X será 60 metros, distancia recorrida en Y, menos 122 metros. Listo. Borro pizarra. Ahora, vamos, literal. ¿Perdón? Literal C. Me dice la velocidad que tiene el cuerpo, ¿sí?, en estos 5 segundos, ¿no es cierto? La velocidad que tiene el cuerpo en estos 5 segundos. Entonces, vamos a la velocidad. ¿Ya? Literal D. Velocidad. Sí, velocidad. ¿Cómo es velocidad? ¿Sí? Yo debo tener, te voy a poner velocidad sub 5. ¿Ya? Porque es en 5 segundos. ¿Ya? Como tengo esta velocidad, yo debo tener aquí una velocidad en X sub I más la velocidad en Y sub J. ¿Sí? La velocidad debe ser en X más la velocidad en J. ¿Ya? Entonces, de aquí, en un instante dado, según nuestras diapositivas, tenemos que la velocidad en X, ¿sí?, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, en este caso, era 12, ¿no es cierto? 12i me decía. Veamos si es cierto. Miren, aquí me decía que la velocidad inicial era 12i, hasta aquí. ¿Ya? Entonces la velocidad inicial será 12 metros por segundo en X. ¿Ya? Y la velocidad inicial en Y, según la tablita de las diapositivas, nos dice que es igual a la gravedad por el tiempo recorrido. ¿Sí? Por el tiempo que recorrió. Por lo tanto, la velocidad en Y será igual. ¿Cuánto vale la gravedad? Menos 9,81, ¿no es cierto? Ya se fue hacia 9. Menos 9,81. ¿Por cuánto tiempo recorrió? 5 segundos. Entonces, por 5. Por 5. Menos 9,81 por 5, ¿cuánto da? Por favor. Menos 49.05. Menos 49.05. ¿Correcto? Menos 49,05.
0,05. ¿Ya? Metros por segundo también, ¿no? Metros por segundo. ¿Ya? Listo. Ahora, como les había dicho que la velocidad es una composición de sus componentes, ¿sí? La velocidad es una composición de sus componentes. La velocidad en estos 5 segundos será igual a 12 en I, ¿sí? 12 en I más, perdón, menos, porque nos dice que es menos 49, ¿no es cierto? Menos 49,05. ¿En qué componente? En componente J. Y todo esto en metros por segundo. Todo esto está dado en metros por segundo. ¿Sí? Y ya está hallada la velocidad, ¿sí? La velocidad de la partícula en los 5 segundos. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? ¿No? Correcto, entonces continúo. Limpio pizarra. Y voy a la última incógnita. Tal vez esta última incógnita es la parte más complicada de lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es donde tuvieron algún inconveniente incluso en entenderme en la clase anterior. Y me decía encontrar la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces, aceleración, ¿sí? Aceleración. Este es literal E. Literal E. Me pide la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer algunas cositas. Ya. Vamos a hallar primero la aceleración tangencial. ¿Ya? Vamos a hallar la aceleración tangencial primerito. La aceleración tangencial de una partícula, tal vez aquí estuvo mi error, no haberles dado esta fórmula que no creo que les puse, es igual a la aceleración, ¿sí? Por producto punto, ¿sí? Producto punto de el unitario de la velocidad. Unitario de la velocidad. Y eso por nuevamente el unitario de la velocidad. Unitario de la velocidad. Ahora, aquí yo les estoy hablando sobre vector unitario, ¿sí? ¿No es cierto? Yo sé que la velocidad la acabamos de encontrar. Velocidad igual 12i menos 122. Perdón, no era menos 122, era menos 49,05. Menos 49. Se me acaba de perder el lápiz. Menos 49
0,05 en J. Ya. De esta velocidad que estoy diciendo yo aquí, ¿quién me puede decir cómo calculo el unitario? ¿Cómo calculo? Dicen que Al momento que vieron vectores, debieron haber visto vector unitario del vector. El unitario del vector. ya no me acuerdo. No, no era con seno y coseno. Esas son las componentes del vector. Yo tampoco. No. Cuando se pone, ya no me acuerdo. Cuando se pone no me acuerdo. Nadie. El unitario del vector es igual al vector dividido para su módulo. Y la respuesta es 1. Siempre nos da uno, dicen. No, tiene que ser menor a 1. Menor a 1. A nosotros nos dijeron que era 1 siempre. No, la respuesta debe ser siempre menor a 1. A ver, entonces, vamos a ver. Mi vector es 12i menos 49,05j, ¿no es cierto? 0,5 en j. ¿Cuál es el módulo? A ver, calcula el módulo. Rapidito, calculadoras en mano. ¿Cuánto da el módulo? ¿Cómo calculo el módulo? Rapidito. Teorema de Pitágoras. 12, No. Teorema de Pitágoras. Les voy a poner por aquí. La raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ya. ¿Cuánto da el módulo? ¿Cuánto da el módulo, jóvenes? 50,49 o no. Después del 49, ¿qué número está? El 65. Ya, entonces se aproxima. ¿Cuál sería la respuesta? 50, 50. 50,50. Después del 49 está el 6. Entonces aproximo. Sí, y el siguiente número después de 49 es 50. Entonces 50,50. Ahora sí. Veamos. Unitario del vector. Ya, divida. 12 dividido por 50,50. ¿Cuánto da? $0,23. Después del 3, ¿qué número está? 7, 7, 0,24. 0,24. ¿En qué componente? ¿En I o en J? En J. J.
Y no le hagan caso a la niña que está al lado mío. Ya. Ahora, 49,05 dividido para 50,50. 0,97. 0,97. 0,97. Esta componente es en J. Sí, esta componente es en J. Listo. Ahora sí, ya tenemos el unitario del vector, que era lo más difícil de sacar. Sí, lo más difícil de sacar era el unitario del vector. Acordarnos que es vector unitario. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que el unitario del vector es 0,24 en I menos 0,97 en J. ¿Sí? Recordemos, el unitario del vector tiene que ser valores menores a 1. ¿Sí? Valores menores a 1. Por eso en este caso nosotros vemos que es 0,24 y 0,97. Valores menores a 1. ¿Ya? Ahora sí, retomemos nuestra aceleración tangencial. Sí, aceleración tangencial. Decíamos que era igual a los componentes. Sí, va a ser igual a los componentes. Voy a poner aquí así. De la aceleración en X, ¿sí? Por el unitario en X, más la aceleración en Y por el unitario en y todo esto por el unitario del vector. ¿Sí? El unitario del vector velocidad. ¿Ya? Entonces, aceleración tangencial. Igual. ¿Cuánto vale la aceleración en X? No. Solamente en X, correcto. En X la aceleración vale 0. Multiplicado por el unitario en X, ¿cuánto era? 0,24. 0,24. Más. Ahora sí, la aceleración en Y, ¿cuánto es? Menos 9,81. Exacto, ahora sí es menos 981. Menos 981. Por el unitario en Y. Menos 9,97. Menos 9,97, correcto. Menos 0,97, perdón. ¿Ya? Listo. Y todo esto por el unitario del vector, que es 0,24. 0,24 en I menos 0,97 en J. 97 en J. Listo. Entonces, aceleración tangencial. ¿A cuánto me da? Ya, calculen.
0.25 que me dé la respuesta, verán que ya les estoy escribiendo. Menos 6,95. No, Yo verás, lo hice. verás que Yo lo hice. A ver, verán. Yo lo hice. A ver, dime. Yo lo hice. A ver, dime. 2,28i menos 9,22j. Correcto. Correcto, David. Te anoto, déjame. ¿Cuánto era? 0.25, David. Listo, anotado. Aceleración tangencial es igual a... Repíteme, 28 y 2,28 en I menos 9,22 de j. 9,22 en J. Listo. Ahí tenemos aceleración tangencial, ¿no es cierto? Ya. Todo esto. Sí, todo eso es solo para la aceleración tangencial. Vamos rapidito con la aceleración centrípeta. No nos olvidemos que aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Ya, si yo despejo la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? A menos A total menos A. Exacto. A, que es aceleración total, menos A sub t, que es aceleración tangencial. Aceleración centrípeta viene siendo, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración total? Calculamos en el primer paso. 9,81 menos. Sí. 9,81, ¿no es cierto? En J. Menos 9,81 en J. Menos, me dice, menos. La aceleración tangencial, que es lo que acabo de encontrar. ¿Sí? Que será 2,28 en I menos 9,22 en J. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo los componentes, ¿no es cierto? La aceleración, cacho, salió feo. La aceleración centrípeta, ¿a qué será igual? Aceleración centrípeta, igual. No se olvide, aquí restamos componentes con componentes. ¿Me queda cuánto? Menos 2,28 en I. ¿Y cuánto en J? Menos 0,59. Menos 0,59. Menos. ¿Estamos seguros de eso? Sí, menos. 0,59. 59 en J. Y ya está. Obviamente todas las aceleraciones son en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Sí, eso me estaba olvidando. Metros sobre segundo al cuadrado. Y acá también metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo, jóvenes? Y hemos concluido nuestros 2 ejercicios del día de hoy. Yo sé que están un poquito largos.
Un poquito nomás. Sí. Entonces, vamos a ver, espera un ratito. Listo, voy a borrar esta pantalla. ¿Ya? ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Como les dije hace un ratito, todo lo que ustedes, todo lo que hemos hecho el día de hoy, les voy a subir a YouTube, les voy a volver a pasar. Sí, eso tarda un poquito, tarda tal vez unas 2 horitas poder subir los videos porque son un poquito largos. Les voy a subir a YouTube, les paso y ahí de ver queda para la próxima semana, próximo jueves. ¿Alguna duda? Yo, Lice. ¿No? ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, ¿Ya? Eso sería todo. Que les vaya bien, estudien bastante y no salgan de su casa. Cuídense. Dígame. en ese de los ejercicios número 4, solo nos dan un dato. No hay nada, no hay nada más. Ya le voy a No sé si revisar. falta. Ya le voy a revisar. Ya. Ya. ¿Listo? Que les vaya bien. Hasta luego.